Mandar. A ver, vamos a ver. ¿Reacciones o qué? Mira. Sí, se puede mandar. Y elige el cohete. Que me dice que no es compatible, no me deja meterme. Con tu test Sara ausente. Así, ya está, sí. Y en el link ya me ha dejado, ya me ha dejado. En el Estoy link probando. A del... ver, este. Ay, Ah, acuérdate lo del mute. tienes que quitar el sonido en alguno de los dos. Voy a intentar quitarlo aquí. Regálame la afición. Y ya está, ahora sí. Ya he quitado Vale. a la protagonista del libro, que es Sara. En el libro lo cuentas, pero voy a dejar que hagas una pequeña introducción de por qué te vas a Japón. Tan joven. ¿Tenías cuántos? Pues, 18 justo cumplidos. pues fíjate que esta es la historia tal cual yo se la conté a Isabel en el 2017. Mm, Desde entonces han pasado ya casi 9 años. Y también decir que conforme ha ido pasado el tiempo y también pues el libro que me lo he leído un montonazo de veces, aparte pues para las revisiones y demás, pues justo antes de publicarlo también me lo tuve que volver a leer. Y hay cosas que digo, si lo contase ahora, hubiese sido diferente. Pero porque ya yo creo que con la madurez y con los años hay cosas que empiezas a ver de otra forma. Entonces, la razón por la que yo me fui a Japón. Sí, está la parte de que me gustaba Japón. Desde que era pequeñita, con Isabel, cuando estábamos en el colegio, nos hicimos amigas y siempre jugábamos juntas, pero porque nos gustaban los Caballeros del Zodíaco, nos gustaba Dragon Ball, el- nos gustaba Oliver y Benji, entonces jugábamos a cosas que el resto de las niñas no jugaban. Mm, Íbamos al colegio con cada una con nuestro Caballero del Zodíaco. O sea, yo es que lo recuerdo con muchísimo cariño, pero también recuerdo que ninguna otra niña hacía eso. Y dibujábamos también. Y Quedamos para dibujar. dibujábamos. Sí, sí, y nos dibujábamos. Yo tengo todavía dibujos de dibujarnos a nosotras mismas con armaduras, o sea, haciendo como cosas súper emocionantes y súper de aventura. Y, y bueno, entonces tenía la parte de me gusta Japón, lo empecé a conocer a través del manga y el anime. Luego también me interesaba mucho a nivel tecnológico esa fue una de las razones por las que yo quería estudiar ingeniería. Yo empecé ingeniería industrial en la Politécnica de Madrid porque pensaba que en algún futuro, por trabajo, si estudiaba eso, a lo mejor podía ir a Japón. Pero la vida dio más vueltas. Lo comento en el libro, mm, que bueno, pues el primer año de universidad, mis padres, con la mejor intención del mundo, intentándolo siempre, o sea, hacer. Yo soy consciente de que mis padres lo han intentado hacer siempre lo mejor que han podido con los recursos que tenían en ese momento. Que yo lo viviese de una forma u otra, pues eso ya me toca a mí. Y cuando se me diagnosticó como anoréxica y se fue de las manos y tuve que engordar a la fuerza porque todavía no tenía 18 años para poder decidir si quería seguir yendo a ese hospital o no, pues eso derivó en una bulimia que no la supe parar. Y pasé de los 49 kilos a los 74 en cuestión de meses. Aunque desde entonces yo tenía una relación con la comida de subir kilos, bajar kilos, subir kilos, bajar kilos, hasta que ya ahora mismo yo mentalmente me encuentro como muy tranquila y muy estable. Y ya, ¿cómo decirlo? Me encuentro mucho mejor. Pero, eh, aparte de me gusta Japón, quiero ir a Japón, esto es lo que me motiva, yo sé que está la parte de necesito salir de España. también, Y, y entonces, volviéndome a leer el libro y, y pensando es como, ostras, o sea, fue como... Sí, me gusta Japón, pero necesito salir de aquí y necesito alejarme de toda mi familia. Y, a ver, mi familia y mi hermana, mis hermanos me lo suelen decir con mucho cariño. Es como, tú dijiste, el lugar más lejos de toda mi familia y terminaste en Japón. Pero yo creo que son las dos partes. La ilusión de decir, empiezo en un nuevo sitio de cero, donde no me conoce nadie y donde puedo hacer las cosas yo como quiero. Y la parte de, bueno, o sea, vamos a alejarnos de todo esto y me gusta Japón. Es lo que me motiva ahora, es lo que quiero aprender. Entonces,
con mi psicóloga de entonces, que di por fin con una psicóloga muy buena con la que congenié, ella misma me dijo, Sara, ¿qué es lo que te motiva ahora? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo dije, yo quiero ir a Japón. Me dice, ¿por qué no vas? Y digo, ¿pero eso se puede? Digo, si es que no he terminado la carrera todavía, yo no puedo ir. Y decía, Sara, sí, te puedes tomar un año sabático y ir, probar. Y claro, yo en mi cabeza no entendía que eso se podía hacer. Porque la forma en la que yo me había criado era, tú estudias, terminas el instituto, universidad obligatoria. Y cuando terminas la universidad te pones a trabajar. Y esta es la única forma de vivir correcta. Entonces, claro, salirme de ese patrón costó. Y yo en principio iba a haber ido a Japón por un año. Pero fui un año y vi que quería seguir estudiando japonés y que estaba allí mejor. Bueno, estaba allí mejor, estaba yo allí. Bueno, lo dejamos para que la Estabas. gente se lea el libro. Y luego ya universidad, ponerme a trabajar, es que ya empecé a hacer allí mi vida y ya me quedé. Entonces yo creo que tiene esas partes. La razón por la que me fui a Japón, me gusta Japón, pero también quiero salir del el ambiente en el que estoy en España. Hay una persona de la que hablas al principio del libro, una tal Carmen. ¿Te caía mal realmente o qué pasó con ella? ¿Era agobiante, era pesada, era peor que tu madre? Carmen era una mujer que tenía un fuerte sentimiento de lo que para ella era lo correcto, a nivel de pues, su trabajo como misionera en Japón y a nivel pues, de su decisión de... No me acuerdo la palabra específica de los kikos para decir de las mujeres que deciden no casarse, pero trabajar de lleno En la familia, en- sí, sí, el en hogar. las comunidades neocatecumenales. Y entonces eh, yo la notaba como una persona como que tenía mucho, mucho guardado dentro. Entonces era como muy controladora en ese sentido. O sea, fumaba 2 paquetes diarios de... O sea, era brutal cómo fumaba esa mujer. Siempre lo nerviosa que estaba. Siempre tenía ¿cómo se llama esto? Ceño fruncido. Gracias. El ceño fruncido. Y yo la recuerdo así. Y luego ya con el paso del tiempo me enteré que Carmen falleció de cáncer de pulmón. Ojo, Eh, y, lógicamente, ¿no? o sea, en ese sentido, a ver, dije, bueno, o sea, Pobrecita. no me sorprendió, Pero sí, ¿sabes? Mm, claro, 2 paquetes diarios. O sea, pero que ya, pues, sí que es cierto que, claro, mi primera experiencia en Japón, quedándome yo en casa de Carmen y de Yuri, sí, mira, iba por ahí, Yuri. No pasa Yo nada. en casa de las dos, Yuri, como que era la parte amable, la parte dulce y demás, y luego tenía la parte de Carmen que me estaba dando un montonazo de caña. Y yo ya con mi trastorno alimenticio de bulimia, pues cuando estaba súper estresada me compraba cada vez que iba a las clases particulares también en Fukuoka, pues me iba comprando cosas en los convinis y demás y me las iba comiendo en el tren y era mi forma de lidiar con el estrés Pues, en ese momento. Pero vamos, que por una parte súper bien porque yo estaba súper contenta de estar en Japón. Pero por otra parte, era un foco de estrés para mí muy importante. O sea, que no es que necesitabas ya te digo, es pensamiento. que ni mis padres me habían tratado así. Mm. Que fuiste para una idea y llegas ahí y te encuentras como que una persona te está apoyando cuando necesitas libertad, ¿no? Y un poco de Sí, o espacio. sea, yo quería explorar Japón, pero era en plan de, no, no puedes confiar en nadie, no confíes en nadie. Y cuando conseguí una amiguita que me había invitado a ir a dormir a su casa y me vinieron a recoger, porque se supone que iba a ir con ellos y Carmen no me dejó ir. Entonces, claro, yo me quedé alucinada. O sea, y encima yo no tenía el nivel lingüístico para poder explicar lo que estaba pasando. Pero fue como arrastrarme, no, 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 tú es que te tienes que venir con nosotras a casa, es que no sé qué. Y las otras dos personas japonesas, la chiquita que era de mi edad y su madre, estaban como, ¿qué es lo que pasa? Y yo sin poder explicar lo que estaba pasando, una frustración muy grande. Has aprendido japonés, que es lo más importante. Yo creo que es una lengua súper complicada. O sea, A ver, todo te eso. tiene que gustar. O sea, me gusta la cultura japonesa.
También soy de mangas, animes, como tú, Caballeros Zodíacos, lo del Amo del Calabozo, o sea, todo lo que ponían que había, yo me veo todas y ahora me las veo también. Y la gente me dice, ¿no tienes ni idea que digo, pues me gusta. Yo a estas alturas, yo todo lo que hay en el Crunchyroll todo lo que pueda ver, me lo veo todo, me da igual de reencarnación, de no sé qué, de todo, me veo todos, me lo veo. Me tumbo a mi cama, me pongo mi tablet y soy feliz. Eso es el relax que tengo cuando llego a casa después de trabajar 2 trabajos, así que digo, mira, a mí esto me da igual, que no sea de edad o no sea de edad, yo voy a seguir viéndolo porque a mí me sigue divirtiendo. Y lo veo con mis hijas, así que me encanta. Entiendo perfectamente eso, pero cuando hablo de la lengua y la escritura es como, Dios, qué pereza. Qué pereza, no, pues si lo pones más abajo o más arriba, digo, no, no puedo con esto. Ahí me entra el estrés. Y digo, no puedo. Cuando veía que en el libro tú decías, no, pues ya tengo un nivel bueno de hiragana, ¿sabes? Y yo decía, digo, Dios mío, le aplaudo. Porque es paciencia para ponerte a Mm. escribir realmente. Hombre, el japonés, también decir que, claro, yo es que lo cogía con muchísimas ganas, sobre todo el primer año. Yo tenía ganas de hablar con los japoneses, pero porque tenía, claro, yo quería entender la cultura japonesa, yo quería entender por qué los japoneses se comportan tan diferente a nosotros, o sea, a lo que yo había mamado desde que era pequeña, y cómo la gente se comporta aquí en España y en Japón, es que es antagónico a España. Entonces, claro, yo lo quería entender, y para entenderlo, yo quería hablar con, con la fuente, que claro, que son las personas japonesas. Entonces, yo estudiaba al principio, yo es que lo recuerdo como una época mía de superdisciplina, de una motivación súper fuerte, de levantarme todos los días a las 6:30 de la mañana, ponerme a estudiar antes de ir a desayunar, o sea, y por eso empecé a subir de nivel súper rápido. Y en 8 meses yo ya me saqué el equivalente a un C1. Pasé de 1 a 2, que fue la clase en la que empecé la escuela de japonés, a un C1, 8 meses. Y luego ya el C2, que sería el equivalente al nivel N1 del examen de japonés oficial para extranjeros. Ese ya me lo saqué, pero porque digo, ay, todavía no lo tengo, pues me voy a presentar. Y me presenté sin estudiar específicamente para el examen y lo aprobé. Pero porque ya tenía, claro, yo ya estaba estudiando en la universidad y es que yo estudiaba las asignaturas de inglés en inglés, pero las de japonés, era todo japonés. Pues muy bien, muy bien. Mm, Yo te admiro en ese sentido, de verdad. mm, Yo quedaría y estaría hablando y tardaría muchísimo en aprender a leer y muchísimo en aprender a escribir. Pero luego mm, te obliga, una cosa te obliga a hacer la otra, evidentemente. Es inevitable, no puedes decir, bueno, voy a hablar mm, porque aprendo a hablar, porque me están enseñando, porque escucho como lo hacen los bebés. Van escuchándote y van hablando y repitiendo lo que van diciendo mm, y así hasta que ya te das cuenta que te forman las frases más mm, consistentes, etcétera, etcétera. Pero si yo, o sea, cuando veías, digo, Japón, digo, jolín, digo, hay que tener los bien puestos, ¿eh? Para irse a Japón como te has ido tú, con 18 y nada, ir ahí a explorar, a aprender mm, y a vivir. Porque podías haber ido y dices, bueno, después de un año, pues no me ha gustado tanto, ¿sabes? O no era lo que yo esperaba, mm. me vuelvo. También era una opción. Sí, también un patrón que veo bastante, y esto es una de las razones por las que yo elegí Fukuoka, es que la gente va a una escuela de japonés para extranjeros, pero el círculo de amigos que consigue es gente de la escuela, gente extranjera, y entonces, claro, entre ellos hablan en inglés o en su idioma, y al final no terminan avanzando tanto en el japonés, pero porque no están inmersos en el idioma y en la cultura constantemente. Sin embargo, al irme a Fukuoka, que es una ciudad, es la ciudad más grande de Kyushu, de la isla de Kyushu, pero en el 2005, gente como yo, la mínima. Y en mi escuela de japonés yo era la única europea. Y tampoco había ningún americano ni nadie que hablase inglés ni español. Entonces, claro, mi lengua común de comunicación con mis compañeros que venían de Asia, ellos tampoco hablaban inglés. Entonces nos comunicábamos en japonés. Y en la residencia en la que me quedé había estudiantes japoneses que gracias a casi romperme la rodilla empecé a conseguir amigos japoneses porque fue un Megumi-chan, eh, se llamaba así. Mayumi-san. Mayumi-san, sí, pues mira, Mm. me acordaba, joder, que me entra la inseguridad, ya después de tanto tiempo, pues que hacía mucho tiempo que no hablaba de, de Megumi-san. Bueno, es que han Y pasado 21 años. es verdad.
Es que es mucho tiempo. Mm. Pues fue ella la que me llevó al hospital y gracias a eso amistad con ella y entonces en el grupo de coreanos con los que yo me iba empezaron a entrar gente japonesa y ya nos empezamos a conocer todos y empezamos, o sea, todos a mejorar muchísimo más el japonés. Me alegro. Hablas mucho de Mm. Rafita. Rafita le tenías ya frito. A Rafita, Rafita, a Rafita, Rafita iba a ver, Rafita venía, Rafita iba, Rafita venía. Rafita. Bueno, cosas de la edad, tampoco es nada de... Mm. ¿Y qué tal A está ver, que yo a Rafita? Rafita le tengo muchísimo cariño y, y bueno, o sea que en- nos conocimos en una época en la que, claro, o sea, yo mentalmente a nivel psicológico estaba inestable. Mm, Yo no sabía qué me pasaba, luego estando allí en Japón, claro, cuando descubrí que me gustaban las chicas y se lo conté, a él no le sentó, no se lo tomó con mucha ilusión, la verdad. bueno, Pero claro, ahora yo entiendo cosas. Yo entiendo que eh, yo me sentía muy a gusto con él y le consideraba mi mejor amigo y le tenía mucho cariño y le quería a mi manera, pero no era un amor de estoy enamorada de ti. mm, Y sé que ese sentimiento no era recíproco, porque él esperaba más de mí y yo no se lo podía dar. Yo tenía claro que yo me iba a ir a Japón, entonces yo no quería tener aquí lazos. sí, de ningún tipo. Yo quería a mi amigo, pero claro, él no quería solo ser mi amigo. Ahí pasa ya cuando no coinciden las ideas. Claro. No pasa nada. Yo siempre le digo, mira, Rafita, Mm. cuando estaba leyendo el libro, digo, ha vuelto a Japón, porque te fue a ver unas veces, ¿no? Para ver Sí, qué tal estabas y un poco ver, supongo también salir de Madrid y ver el ambiente que se mueve por sí, ahí. Bueno, se lo pasó bien en Japón. yo espero que sí. Entonces ya está. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, se llevó una buena historia y muchas anécdotas, porque claro, él vino a Japón a verme y no se quedó en hoteles o a hacer turismo tal, sino estuvo en Fukuoka. La primera vez que va a Japón y está en Fukuoka y está en la residencia con todos nosotros, con todos tal. O sea que él también como que pudo ver pues mi vida lo que era en ese momento. Sí, no sitios muy turísticos, pero sí un poco ver, pues eso, cómo vivías tú, cómo estabas, Mm. la gente que te rodeaba, lo bien que estabas ya con el japonés, más fluida, poco Sí, a poco. bueno, en esa época, pero claro, yo en esa época estaba también. Creo que ya me había empezado a cortar y entonces era como mucho de que no se me vean los cortes, que no se me... Claro, que no se me note este comportamiento, claro, o sea, lo intentas evitar Claro, que nadie se entere, que no se me note, pero a ver, son cortes que te has hecho en los brazos, en los antebrazos. Es que es complicado de ocultar y entonces, claro, empiezas a llevar manga larga, incluso en verano que pasas un calorazo. Empecé a llevar también muñequeras, como si fuese algo así de rock y demás. Yo llevaba como muñequeras, luego en vez de una llevaba dos. Las de cuero, ¿no? Típicas, o como. No, de De... negras o que conseguía, claro, en tiendas de música las venden. Entonces hay algunas que tienen como diseño así como super punk, super tal. Entonces yo iba coleccionando de esas. Pero de cuero no, era como de tela, no sé cómo. Sí, como Sí, las ya, deportivas que sí, se sí. Sí, usan para secarse el sudor y eso así también. sí. Yo tengo o sea, me hizo mucha gracia cuando leí el libro de lo que hablas del Homo sapiens, del apodo que le ponías a las películas porno. Yo, cuando estaba leyendo eso, digo, no, o sea, hay cosas que digo, no puede ser, o sea, ¿le está pasando esto de verdad? O sea, yo tuve una situación, digo, no, yo me quedaría flipado en plan de verdad, no, estoy bien en contarlo. Me hizo muchísima gracia. Yo la leía, o sea, por un lado digo, no, pobrecita, pero por otro lado decía, es que es muy gracioso, es muy gracioso. Cuenta un poquito, no un poquito, la pongo mucho más que la gente lea el libro. Esa parte chiquitita porque Sí. A ver, ¿lo comparto o...? pero no sé, pero muy poquito. Si no me lo A cuentas a ver, mí, yo no lo había pongo. Si quieres personas que lo corte, muy... no lo puedo poner, pero yo quiero que me cuentes eso a mí. A ver, había personas muy peculiares dentro de la residencia. La residencia no era solo de estudiantes, sino que también había personas que trabajaban a tiempo completo, eran obreros o trabajaban en otros lados o no sé cómo se ganarían la vida.
que vivían en la residencia. O sea, que estaba la parte estudiantil, estaba la parte de estudiantes extranjeros, luego estudiantes que se estaban preparando para alguna oposición y querían estar como concentrados y la escuela para la oposición estaba cerca, y entonces pues estaban en un ambiente de estudio muy bueno. Sí. Y luego pues estaba esta otra gente. Entonces dentro de la residencia vivían, aparte del melón pan, pues este chico que tenía ya aspecto raro, pero a ver, es que el día que se me... Claro, yo hablaba con él, pero porque yo quería practicar japonés con todo el mundo. La cosa está en que también pasa en Japón, que hay gente pues que no está bien. Que esto también pasa en todo el mundo, lo entiendo, pero es que en Japón a nivel contenido adulto, a nivel sexual, hay mucha gente que chirría. A mí me chirría, que esto puede pasar en todo el mundo, lo entiendo, pero a mí es la experiencia que yo tengo en Japón. Mm. Y este chico, pues de la nada, pues que eso, que para resumirlo así de alguna forma, que si me quería acostar con él. Y yo comiendo. Y fue como, "Ugh, espérate, lo vomito aquí. ¿Tú cómo? Y desde entonces no le volví a hablar, es como, no te me vuelvas a acercar, por favor. O sea, Pero es muy gracioso, o sea, cómo lo plantea él. No lo planteo mal, oye, he visto muchas películas. Creo que puedo hacerlo bien. Pero encima te sacaba un Intentarlo montón de años, ¿no? sí, tenía como 30 y pico y yo tenía, claro, yo tenía 20. Uf. y Y sin claro, experiencia. la gente como que se burlaba de él porque era una persona rara. Pero rara no de raro de mola ser raro, no, de rara de te Raro, comportas raro. de una manera socialmente extraña. Y claro, yo como le daba conversación, pues debe ser que se pensó otras cosas y me vino con esas y fue en plan de no, 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 no. Entonces, claro, yo cada vez que bajaba, si estaba él solo por algún sitio, yo me iba a otro lado. Digo, yo, no. Es muy gracioso cómo te lo plantean, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que nunca te he hecho una proposición así en la vida. Ah, Es muy gracioso. Madre mía. ¿Qué dijiste que era un plan barato en el libro? O sea, que he ido apuntando cositas que no me joda, Sí. Ah, sí, no me joda, ¿Y qué es exactamente eso? El no me joda y el tabe joda, el Hodai es como sin límite, todo lo que quieras. Hmm. Nomi viene de la palabra nomi más, que es el verbo beber, es decir, barra libre. Ujú. Todo lo que quieras beber y el tabe hodai es todo lo que puedas comer, como buffet. Y en Japón es muy común, sobre todo en izakayas y en algunos bares, que tú puedes pagar pues una cantidad más alta al principio y ya tienes la opción del nomi hodai. A lo mejor pues por 2 horas, hay algunos sitios que es como toda la noche, pero claro, los sitios que tienen nomi hodai no esperes calidad, es garrafón. Ok. Eh, pero cuando eres estudiante y tu cuerpo aguanta muchísimo mejor el alcohol, pues te da igual que sea garrafón, que sea, ¿sabes? Hmm. Y entonces, pues claro, tú quieres salir a lo barato y si quieres, yo que bebía un montón, pues me salía económico. ¿Y te gustaba mucho? ¿Ibas ahí bueno, fines de semana cuando se podía? Porque ahí es como aquí, que los En, fines de semana cuando sales o ahí generalmente sales a trabajar y cualquier día es bueno para ir a beber, pregunto. en Japón Hmm. la gente puede beber y hay gente que bebe todos los días. Y hay mucho alcoholismo no considerado alcoholismo porque socialmente se ve como, ah, bueno, es una persona que bebe mucho o que le gusta mucho el alcohol. Sí que es cierto que a nivel cultural del Japón corporativo sí que es muy común irte a cenar y a beber con los compañeros, porque eso fomenta pues, la comunicación del equipo y, y demás. También hay mucha gente que termina de trabajar y se va a beber pues, para quitarse el estrés. Y yo también, en mi época de estar trabajando a nivel corporativo, yo terminaba de trabajar y me iba muchas veces al bar de mi amigo Hmm. de taco. Y es que me iba ahí todos los días, me tomaba. Yo ya tenía controlado, me tomaba como 2, 3 cervezas, pero de pintas. Sí, Y sabía que con eso, yendo a casa y bebiéndome 2 litros de agua antes de dormir, al día siguiente estaba estaba perfecto. totalmente bien y podía ir a trabajar.
O sea, que se sabía, yo ya tenía como mi dosis, sabía yo lo que aguantaba o lo que no aguantaba. Pero sí que es cierto que mi época de estudiante era más descontrol, era más loco, era más eso, a lo barato, a lo... Ya cuando yo tenía trabajo y dinero, pues bebía lo que yo quería beber. Pero las primeras noches que estás conociendo a gente, que te lo estás pasando bien, que es el desmadre y demás, pues claro, yo intentaba ir a los clubs que empecé a conocer y a las discotecas y a todos los sitios estos lo más que podía los fines de semana. Dijiste que estás en un sitio trabajando de camarera y que Sí, creías que estaba bien beber en el trabajo. Que te que piensas un estaba, perdón. pedo bien beber en el trabajo. Que te emborrachaste mucho porque te invitaban Así, los clientes. O sea, yo sí. digo, ¿cómo puedo beber en el trabajo? Y al jefe parecerle bien. Cuando una persona Claro. trabaja de bartender en Japón, eh, tú no tienes, tú en realidad no te puedes estar bebiendo la bebida gratis. O Mm, sea, la, la cosa es que a ti te inviten, cuando venga gente al bar, gente que te invite a ti a alguna bebida, esto hace que los beneficios del bar sean más y entonces, y el cliente no bebe solo, porque hay mucha gente que viene sola mm. y hay mucha gente pues que te empieza a conocer y como que te quieren apoyar a ti también, entonces es como, venga, Sara, tómate una conmigo, tómate tal. Entonces hay veces que tenías como una bebida con un cliente y otra bebida con otro y tal, entonces, o sea, cuanto más te inviten, mejor para el negocio. Ya, ya, pero o sea, en España es impensable. O sea, ¿cómo estar en el trabajo bebiendo? Es que bueno, la función Yo, del yo lo veía bartender en y digo, Japón es animar a la también gente a que beba. es el de dar conversación y es el de asegurarte de que la gente que ha venido y está en la barra, pues tú eres como el punto de conexión, que a lo mejor estás hablando con unos, pero conectas la conexión para que hable con otra persona que ha venido sola. Y entonces es como una forma de socializar en Japón que es diferente a España. Yo en España nunca había salido sola, pero sin embargo en Japón, cuando yo empecé y descubrí que se podía salir uno solo, o sea, como que mi horizonte y la gente que yo conocía se empezó a abrir de una forma descomunal. Sobre todo cuando ya hablas el idioma y no es solo como, bueno, la extranjera que hablamos en inglés para practicar. No, no, no. Es que yo llego ahí y yo te estoy hablando en japonés. Entonces, te gusta hablar conmigo porque te estoy hablando, claro, tienes una conversación que tú entiendes a la perfección con alguien de fuera. Entonces, pues te preguntan y entonces es una comunicación muy interesante, tanto para ellos como para mí. Porque yo Mm. conozco más de lo que yo quiero conocer, que es la fuente del porqué de las cosas en Japón, y ellos pues hablan conmigo, chicas extranjeras, joven, y que les puedo contar cosas que ellos no van a conocer solo estando en Japón. Entonces, en ese sentido, es un win-win para todos. Porque si vas con amigos, al fin y al cabo, tú hablas con tus amigos, pero no hablas con más gente. Pero si vas tú solo, es que conoces, ya te digo, con ir a un sitio, sabes que el bartender ya va a hablar contigo y no vas a estar solo. Y que cuando llegue más gente, te van a introducir. Entonces, es una forma de socializar súper buena. Pues sí, pues sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí al final? En el... 4 años, los 4 años de universidad. ¿Te gustó? O sea, te valió la Sí, pena. sí, en el bar de Ashok, en el Ashok's Bar, yo siempre que vuelvo a Fukuoka, vamos, es como ir a visitar a mi padre casi. O sea, que voy ahí, Ashok siempre me recibe con los brazos abiertos. Cuando voy ahí, normalmente termino yo otra vez al otro lado de la barra hablando con clientes y siempre me trata genial. Isabel también estuvo en el bar de Ashok. ¿Sí? Tendré que Sí, ir. hace un par de años que estuve en Japón y fuimos a Fukuoka y fui, claro, para conocer, ¿no? Lo que había contado en el libro. Claro, tiene sentido. Sí, sí. Pero yo hablando en inglés, claro, con Ashok y con... ¿Quién fue? El con el que hablabas mucho, que no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los clientes típicos ahí. Cho-san. Josan. Cho, sí, sí, Cho-san. Que era además súper contento. Ahí, Sara, sí, hablándome, una chica, la echamos mucho de menos. Sí, sí, Mm, muy peculiar, la de verdad que, claro, como la idea de bar aquí es un poco distinta, mm, ya lo entiendes más. Cuando lo ves directamente se entiende. Además, sí que había justo gente que estaba sola en la barra mm.
y cómo la persona que estaba intentaba que hablaran entre ellos y eso. Me imagino, además es que me imagino a Sara allí, que se la daría bien seguro, porque saca ahí de uno para que conectar con el otro. Y es un trabajo para asociar, vamos, desde luego para aprender el idioma y meterte de lleno en la cultura, el mejor casi. Mm. Totalmente. Le Sí, contaba a Isabel antes de que te metieras, digo, no la veo a Sara tocando en un grupo. Te lo juro, es como, le está leyendo el libro o sea, veía la portada, veía tal, te veía en Instagram y digo, no la veo, o sea, ¿cómo es? No sé. Era como un poco, digo, de verdad le gusta tanto la música que, ¿sabes? Entonces digo, no, tiene que haber alguna foto en algún lado donde ella esté ahí tocando, porque tengo en YouTube, sí que tengo subidos algunos vídeos de cuando tocaba y de cuando tendría que cantaba. pasar. A ver si quieres te lo paso luego. Pero sí, estuve muchísimos años con el bajo. Empecé con el bajo, influencia de Rafita. Y estando en Japón me compré un bajo, no de los más baratos, pero tampoco de los caros porque yo no tenía dinero para más. Y con ese bajo estuve tocando con Jack, que fue el primer grupo en el que yo entré como miembro oficial. Luego estuve tocando, o sea, la música también me abrió muchísimas relaciones y gracias a eso conocí un ambiente que si no hubiese sido por la música no lo hubiese conocido. Cómo funcionan los conciertos, cómo funciona ese sistema de, claro, cuando no tienes un contrato con una empresa, con una discográfica, Sí. claro, te lo tienes que currar tú todo. Y tienes que vender tú las entradas. Y, y con Jack, por ejemplo, ensayábamos un montonazo a la semana. ¿Qué Que yo dices? recuerdo, mínimo dos veces a la semana ensayábamos todos juntos 3 horas. Es que estudiante y la música, pues al principio, a ver, molaba. Sobre todo, para mí en ese momento era como, jo, el rock and roll. Y entre que ya bebía yo un montón y demás, era como, claro, es que estoy viviendo la vida del rock and roll. Y te gustó mucho. Pero Y bueno. pasaste de Jack a dos más, viste en dos bandas más, Sí, ¿no? estuve en Sarah and Behind the Machine, que es el grupo de música que tuve con Ashibe-san y con Kawamura-san. Y luego teníamos a guitarristas que iban cambiando. El último que estuvo con nosotros era Taku, que con Taku ya me quedé tocando durante el resto del tiempo que estuve en Fukuoka. Y aunque dejamos Sarah and Behind the Machine, seguíamos tocando los dos. De vez en cuando hemos hecho taco con la guitarra y yo cantando en algún bar o algún evento, alguna cosa. Y luego, pues cuando el último grupo de música que tuve en Japón fue el de Achiko Chikara, From Here and There, de aquí y de allí, que el grupo le monté yo porque cuando mi hermano vino a Japón, yo quería que mi hermano se llevase como la experiencia de haber tocado un concierto ahí en Japón. Mm. Y monté el grupo y fue genial, nos lo pasamos genial, la gente se lo pasó también súper bien y empezamos a dar a lo mejor pues 1 o 2 conciertos al año y ya fue cuando ya me despedí de Fukuoka y tuve como mi último súper gran concierto en una de las salas de conciertos de Fukuoka, que es bastante grande y la gente que está más o menos ahí medio medio dándose a conocer también va ahí y llenamos el lugar, pero porque claro, era como mi concierto de despedida de me voy de Japón. まあということで本当にもうジャイアント帰ってまいりました久しぶり久しぶり
仲間を紹介したところで、今日はまたスペインから。それは一般的だった